Bienvenidos al debate, soy Ángela Gutiérrez. Es una realidad. Después de una unión que duró 47 años, Reino Unido sale este 31 de enero oficialmente de la Unión Europea. Ya no serán 28 países, sino 27. El proceso de divorcio duró 3 años y medio desde el momento en el que el 52% de los británicos, en una victoria muy ajustada, dijeron sí queremos salir, sí al Brexit. No significa que a partir del 1 de febrero todo vaya a cambiar. De hecho, se mantendrá igual, se respetarán las reglas vigentes. Hasta diciembre de 2020 habrá un periodo de transición, un largo periodo, un largo escenario de conversaciones y de acuerdos en el que Reino Unido y la Unión Europea deberán negociar un tratado de libre comercio. Una vez aprobado, la historia será otra. ¿Cómo será el periodo de transición? ¿Cuáles son los puntos más importantes a negociar? ¿Qué se viene para Escocia y para Irlanda del Norte? ¿Podrá mantener a flote su independencia? Estos y otros interrogantes lo responderán nuestros invitados. Nos acompañan en el estudio Marcos Daniel Meyer, él es doctor y docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También está con nosotros en el estudio Louise Lowe, ella es docente de Relaciones Internacionales especializada en Unión Europea. Muchas gracias por estar con nosotros. Y desde Londres nos acompaña vía Skype Richard Marleski, él es analista internacional. Comenzamos entonces. Buenas noches, Ángela. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Viene un periodo de transición de 11 meses, si es que no hay una extensión. Aquí definirán un tratado de libre comercio en puntos muy importantes como el futuro de las personas, el comercio, Escocia, Irlanda del Norte, entre otros, no menos importante. Empecemos por cuál será el impacto que esto tendrá para los ciudadanos de Reino Unido y de la Unión Europea. Antes de sentarnos aquí, hablábamos ahora detrás de cámara que son 3,8 europeos que están en Reino Unido y 1,2 de Reino Unido que están en la Unión Europea. ¿Cómo va a ser esta negociación? Pues ese era un punto importantísimo en las negociaciones desde el inicio y como yo entiendo ya han acordado que los que ya están en Inglaterra pueden permanecer y tienen todos los derechos como antes y los ingleses que viven en la Unión Europea igualmente tienen los mismos pero derechos. eso será dentro del periodo de transición. No, yo entiendo que después van a quedar con eso, pero este flujo de inmigrantes no habrá después de este punto. ¿Cómo quedará este proceso? Pues hay mucha preocupación en el Reino Unido por el hecho que el gobierno actual de Boris Johnson, desde que entró al poder en el 2010, se ha mostrado muy hostil a la migración de todas las partes del mundo y claro, eso entró en el debate del Brexit. Entonces creo que hay poca esperanza por muchas de las personas, de las ciudadanas de la Unión Europea dentro del Reino Unido que serán bienvenidos después del próximo acuerdo. Señor Marleski, le pregunto, lo mismo que estamos conversando aquí, el impacto que esto tendrá para los ciudadanos de parte y parte, ¿qué va a pasar para ese ciudadano de a pie? ¿Los derechos laborales cómo van a quedar? Yo creo que a pesar de todos los escándalos que han sacado en los medios ingleses, diciendo que vamos a estar echando los ciudadanos europeos de Inglaterra y los ingleses que están viviendo en Europa, no vamos a ver tantos cambios en los próximos meses ni en los próximos años. Eso es decir, que los que tienen hoy en día residencia van a seguir con los mismos derechos por todos los años que quieran. No sé si han visto las noticias que han sacado que han negado a unos ciudadanos franceses la ciudadanía inglesa y también a unos ingleses ciudadanía europea en países como Francia. Y eso es decir que no cumplieron con los requisitos para la ciudadanía, pero pueden permanecer como residentes, tanto como yo permanezco en Colombia. Eso es decir que yo no veo muchos cambios al futuro. Bueno, vámonos entonces para el otro punto que será negociado en este Tratado de Libre Comercio y empezamos ahora en términos comerciales. La zona, por ejemplo, de acceso a las zonas de pesca es uno de los puntos también neurálgicos para los ciudadanos, pero también el tema de los bienes y servicios. ¿Cómo va a quedar ese tema ahí? Claro, el punto de la pesca para los británicos con su mar y su isla era muy emocional, obviamente, aunque no juega tanto un papel importante para la economía, la industria, la producción, la cadena de producción compartido entre el continente y la isla es mucho más importante. Y lo más importante, de hecho, son los servicios, especialmente el sector bancario
Londres es el capital mundial, el puerto entre el mundo y la Unión Europea en servicios bancarios, y los europeos van a luchar para quitar este privilegio a la ciudad de Londres. Eso será un resultado muy duro para los ingleses, yo veo. Y al quitar esos privilegios, ¿qué significa? ¿Impuestos, no impuestos? Pues hay siempre maneras de quitar a alguien de un mercado. Entonces van a poner impuestos, van a hacer prohibiciones para bancas inglesas de trabajar, transferir a la Unión Europea. Técnicamente no podemos entrar en esto, pero la meta es muy claro, que esta dependencia de la economía británica al sector bancario está en riesgo, en gran riesgo en el momento, y es muy importante para la economía inglesa este sector. Señor Marles, que le pregunto ahorita, ¿cómo va a quedar esa relación económica entre Unión Europea y Reino Unido? El 49%, por ejemplo, de sus intercambios, pues es lo que representa entre estos dos. ¿Cómo va a quedar después de ese tratado de libre comercio, sin conocer todavía los términos, por supuesto? Correcto, yo creo que es un tema muy difícil para predecir. Entonces es muy difícil especular en este momento cómo vamos a terminar. Hoy en día, pues mañana vamos a estar saliendo de la Unión Europea. Se empieza un periodo de 11 meses de negociación. Yo espero que al corto plazo, sí vamos a tener unas afectaciones al Reino Unido de pronto negativos, pero tenemos que esperar a ver qué podemos lograr como un país, negociar tanto como la Unión Europea como los otros países. En términos comerciales, Luis. Pues relacionado con el tema de la pesca, me gustaría comentar que puede ser otro tema de conflicto que surge dentro del Reino Unido. Entonces, no solo es discusiones y negociaciones entre Londres y Bruselas, sino entre Londres y Edimburgo y las otras regiones del Reino Unido también. Pasamos ahora a uno de los puntos neurálgicos de todo este proceso, y es Irlanda del Norte. ¿Qué va a pasar en esa negociación? Irlanda, que ahora pertenece a la Unión Europea, Irlanda del Norte, que es del Reino Unido, ¿cómo va a ser ese relacionamiento? ¿Habrá o no habrá una frontera dura? Por ahora parece que no, y de verdad espero que no tampoco. Parece que realmente nadie quiere lograr ese punto, pero en Irlanda del Norte el tema de poner regulaciones especiales entre ellos y el resto del Reino Unido fue bastante impopular. Desde que llegó Boris Johnson como primer ministro y fortaleció la mayoría de su gobierno, logró acordar con Dublín y con Bruselas poner esa frontera en el mar entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Por lo tanto, se espera evitar la reactivación de la violencia en los puntos de control y requisitos y eso. Claro, de un acuerdo que había sido firmado en el 98. Sí, exactamente. ¿Está en peligro o no está en peligro? Está muy en peligro, sí. Según expertos y analistas del caso allá, la paz es muy frágil. ¿Y qué pasa si no llegan a un acuerdo? Si este diciembre de 2020 no hay un acuerdo con respecto a Irlanda del Norte, ¿qué va a pasar? Pues yo veo que el tratado del Viernes Santo era dejar Norte de Irlanda económicamente con Irlanda, es decir, en la Unión Europea, y políticamente dejarlo con el Reino Unido, que era una buena idea porque económicamente eran juntados ambos, Inglaterra y Irlanda, de todos modos. Ahora Inglaterra quiere retirarse de este mercado común y dice, nosotros nos vamos con nuestro territorio norteirlandés, mientras los norteirlandeses dicen, no. El deal era que nosotros pertenezcamos a la Unión Europea. Si ustedes quieren irse, chao, pero nosotros nos permanecemos. Entonces la idea es que políticamente un territorio pertenece a una entidad y económicamente a otra entidad. No veo viable esto, nunca va a funcionar. Para mí, yo veo esto para un primer paso en la reunificación de la isla irlandesa. Y yo creo también la generación nueva no están, ni los protestantes y los católicos obviamente tampoco, ni los protestantes están tan en contra de esto. Dicen, pues, ¿por qué no? Y los súper duros que dicen, no puedo vivir
sino bajo la reina Isabel II, pues ellos pueden tomar el barco a Inglaterra y ya. Y estamos hablando de menos que 1 millón de gente, entonces yo creo no merece este enfoque que tiene en el momento. Es más sobre orgullo y todo. Técnicamente no es tan... Yo veo que van a reunirse sin tantos problemas, ¿verdad? Señor Marleski, escuchamos su opinión. ¿Qué va a pasar con esta frontera? Yo estoy completamente de acuerdo con Luis, que a pesar de haber firmado el Acto de la Paz hace tantos años, la paz ha sido muy frágil. Y lo que no queremos hoy en día es una frontera dura que pone esta paz a peligro. Yo creo que los acuerdos que vamos a tener sobre los impuestos van a ser súper complejos, porque significa que las cosas exportadas del Reino Unido a destinación de Irlanda del Norte, los que se quedan allá no pagan algún impuesto, pero los que tienen un riesgo de ser exportados a Irlanda del Sur, ya hay que pagar un impuesto y de pronto recuperarlo después. Son cosas muy complejas. No sé qué tanto es realista la unificación de la isla. Yo sé que hay mucha gente en la Irlanda Norte que quiere seguir perteneciendo al Reino Unido, pero es un tema que vamos a ver evolucionando porque tenemos apenas 1 año para solucionarlo. Y este acuerdo sobre los impuestos y lo demás es muy provisional. Bueno, son muchos los puntos que tendrán ellos que conversar en este Tratado de Libre Comercio, pero aquí escogimos algunos, quizás los más importantes para la opinión pública. Hablamos ahora de Escocia. Usted es escocesa. Escocia quiere seguir en la Unión Europea, quiere hacer un referendo de independencia. ¿Qué va a pasar? Pues con el contexto del referendo de la independencia de Escocia en el año 2014, en lo cual la campaña de Mejor Juntos, de permanecer en el Reino Unido, se fortaleció mucho a través del argumento de que mantenerse en el Reino Unido es mantenerse en la Unión Europea. Entonces, este es un regalo para el actual gobierno escocés del Partido Nacional Escocés, que está a favor de la independencia. Dicen que hay un cambio material significativo en las circunstancias, que nos mintieron, que nos prometieron membresía de la Unión Europea y que ya no, nos van a quitar en contra de nuestra voluntad. Entonces veo que sí hay un ambiente un poquito caliente entre Edimburgo y Londres. Y ayer el Parlamento escocés en Edimburgo aprobó o votó a favor de llevar adelante un segundo referendo. ¿Qué posibilidades hay de que Escocia se rebele con todo esto? Si la respuesta de Londres es no pueden hacer un referendo, creo que puede dar aliento al movimiento independentista. Aunque no lo veo pasar muy pronto, creo que los argumentos se van a convertir más. ¿Y usted como escocesa qué quiere? Quiero ser escocesa dentro de la Unión Europea. Sí. Bueno, Escocia, ¿qué viene para Escocia? Pues hay un punto que es un poco bajo el perfil, pero que es muy importante también, porque yo veo en un punto constitucional que Escocia, después de una separación, sería un estado con armamento nuclear, entre los 5 o 6 en el mundo. Entonces, eso es un punto muy difícil para resolver. Entonces, yo creo que hay que pensar en esto también. Es un punto fuerte. Sí, claro, porque es un estado y parte del armamento nuclear de Inglaterra es en Escocia. ¿Y tiene con qué sostenerse? Pues eso es una pregunta constitucional muy interesante. Pero yo veo este punto y también yo veo que Escocia se ve más como un estado de bienestar social como escandinávico, como modelo, y no, digamos, un puerto de comercio libre como yo veo Inglaterra en el futuro, ¿verdad? Entonces, digamos, las ideologías, las identidades inglesas y escocesas son bastante diferentes en esto, yo veo. Señor Marleski, Escocia no quiere salir de la Unión Europea. ¿Qué futuro le espera? Yo creo que es otra pregunta muy difícil, como todas las que tenemos sobre el Brexit. No sé qué tan económicamente es viable la salida de Escocia del Reino Unido. Ya hemos tenido un referendo donde, a pesar de que había muchas personas que pensaban que Escocia se iba a salir del Reino Unido, terminaron permaneciendo dentro de la Unión. Lo que sucede al futuro, pues hoy en día ya vimos
respuesta inicial del gobierno británico que les negó el derecho del segundo referendo, para mí no veo un camino tan fácil para que ellos se separen. Y en medio de esa dificultad que usted ve, que no es un camino fácil ahí por recorrer, ¿sí ve viable que hagan ese referendo? ¿Quién lo tiene que aprobar? ¿Cómo hacerlo? Eso es una cosa que te cuento que no entiendo muy bien cómo son los derechos constitucionales, pero entiendo que el gobierno británico tiene que aprobar la petición de hacer el referendo. Entonces, tienen que tener una negociación entre el gobierno de Escocia y el gobierno británico y llegar a un acuerdo. Y no creo que sería una separación de un día para el otro, sino Luis, también sería una transición a muchos años. Sí. Y Luis, ¿será posible esto con Boris Johnson a la cabeza? Con Boris Johnson menos, creo. Y incluso si llega a suceder y Escocia vota por su independencia, tampoco hay garantías de reingresar a la Unión Europea. Habría oposición muy fuerte por parte de España, otros países miembros que tienen sus propios movimientos independentistas y sería un tema bastante complicado. Señor Meyer, ¿cuál será el tono de negociación que va a utilizar Boris Johnson durante esta negociación del Tratado de Libre Comercio en estos 11 meses? Pues mi percepción es que los ingleses habían pensado un poco en dividir los miembros de la Unión Europea y no han logrado esto. Los 500 millones europeos han negociado muy firme con los ingleses y, por ejemplo, en el caso de Norte de Irlanda. Entonces yo veo que la posición por el peso político, demográfico, económico que tiene Inglaterra van a ser duro y más en favor de la Unión Europea, ¿verdad? En un sentido que ellos van a dictar que lo quieran. ¿Ganará su apuesta Boris Johnson con todo esto, Luis? Pues creo que desde que se asumió el rol de primer ministro se ha mostrado mucho más un político serio y muy capaz, muy inteligente e incluso un estadista con mucha más carisma y personalidad, mucha más fuerza. ¿Y son esas las diferencias que hace con David Cameron, con Theresa May, que lo sucedieron? Sí, al final creo que sí va a tener un impacto, aunque él llegó a realmente como terminar muchas de las cosas que había logrado Theresa May, pero ella no tenía la fuerza para llevarlos hasta su punto final. Entonces él logró hacer el Brexit, como lo vamos a ver mañana, pero la pregunta sigue vigente, ¿qué va a hacer después cuando tiene que negociar de verdad? Exactamente, señor Marleski, le pregunto lo mismo que estamos conversando, el método de negociación de Boris Johnson, y ya regreso con usted. Pues yo también estoy de acuerdo con Luis que Boris Johnson ha cambiado mucho su forma de ser, que a pesar durante las elecciones salía con mensajes muy divisivos, hoy en día cuando ya logró la mayoría en el Parlamento y ya logró formar un gobierno, se está mostrando como un político mucho más serio. Y según la posición que tiene el Reino Unido en negociaciones con la Unión Europea, pues tenemos que mirar los beneficios que la Unión Europea recibió a través del Reino Unido. La cantidad de impuestos que han generado todas las importaciones, por ejemplo, de China, que creo que forman por ahí 30% de los impuestos generados por la Unión Europea, que están a riesgo de perderlos. Entonces, yo no creo que la posición del Reino Unido es tan débil como todos, pues no todos, pero como muchas personas lo creen. Usted lo comentaba antes de seguir aquí en el estudio, usted lo comentaba, ¿cuál va a ser esa estrategia que va a tener que utilizar ahorita el Reino Unido para poder tener esos nuevos socios comerciales directamente? Hablamos el caso de Estados Unidos, hablamos el caso de China. ¿Cómo queda con la comunidad internacional? Esas son cosas que también son difíciles de predecir, porque hasta ahora para el Reino Unido está prohibido empezar cualquier negociación con estos países como estuvimos parte de la Unión Europea. Sin embargo, hay un abrebocas con lo que pasó esta semana con Huawei. Sí, correcto. Eso es decir que ya Boris Johnson mostró que el Reino Unido no es un títere de Estados Unidos, sino nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Yo creo que eso también demostró que somos capaces de analizar el riesgo que comporta una empresa como Huawei y tomar unas decisiones que nos
permite ingresar estas tecnologías de una manera aceptable para el país. Eso es decir que vamos a poder hacer negocios con todo el mundo, no solamente con la Unión Europea, y vamos a tener que esperar los próximos meses a ver qué pasos y qué logros vamos a poder obtener. Señor Mayer, lo escucho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el Reino Unido tiene que buscar muy buenas relaciones, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos pronto para recuperar algún tipo de peso. Yo quiero añadir un punto que a mí me parece interesante también, porque el Brexit era empujado por ambos lados políticos, por la izquierda y por la derecha en Inglaterra, que parece algo un poco ilógico. Para la izquierda, la Unión Europea era neoliberalismo, debilitar el trabajador inglés y sus derechos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, para la derecha, para Boris Johnson, Bruselas era burocracia, cosas tontas como mujeres, ambientalismo, gays, etcétera, etcétera. Y ambos se unieron en esto. Entonces, a mí me parece interesante también que no era solamente sobre Brexit, pero esta segunda elección de Boris Johnson, pero también sobre el camino que Inglaterra quiere tomar en el futuro. Y eso es muy claro que es un señal del pueblo inglés que quieren seguir el ejemplo de Estados Unidos, de Brasil y otros países que tienen una nueva derecha muy fuerte. Entonces, eso es un mensaje también que tenemos que escuchar. Y mi punto final en esto es que el Brexit, aparte de todo este orgullo, excepcionalismo británico, etcétera, tiene un punto muy fuerte que la Unión Europea sí tiene que resolver. Y eso es muy claro porque la falta de control del gobierno es muy fuerte en la Unión Europea y eso era el punto central para el Brexit. El pueblo tenía la imagen, la impresión que no pudo regular, no pudo controlar y elegir lo que pasa políticamente con él. ¿Se puede debilitar entonces la Unión Europea sin Reino Unido? No, pero es un desafío para la Unión Europea fijar esto. La Unión Europea, de su génesis, es un club de Estados-naciones. Las decisiones se tomaron en París, en Roma y en Berlín, después en los otros países miembros. Con el tiempo, por su éxito como Transmilenio en Bogotá, su propio éxito causó el problema que se unieron más y este punto, cómo controlar la Comisión Europea, el gobierno europeo, con todo su poder, se quedó un poco afuera. El Parlamento Europeo es totalmente impotente, como sabemos. No tiene ningún dicho que pasará comparado con el Consejo del Estado, de los ministros y de los jefes de Estados. Y esto es un punto que los ingleses eran muy inteligentes en articular y desafortunadamente la Unión Europea no reaccionó adecuadamente a este punto, que es una debilidad de la Unión Europea y es un desafío ahora fijarlos, porque si no, hay que recordar, no sabemos el futuro. Puede ser que el Brexit será un éxito, quién sabe, negocian bien con Donald Trump, inviertan en algo muy para el futuro y entonces si el Brexit se vuelve un éxito, otros países van a seguir. Francia, Holanda, Alemania. Sí, es el primero que se sale Eso de la Unión Europea. Europea. Eso es algo que nosotros asumimos pues 50 millones, 60 millones, ¿qué va a pasar? Ellos van a perder. No veo bueno, así. Y hay otros también que se quieren sumar. Mira a Suiza, mira a Noruega, mira a Islanda, ellos no son pobres. Es correcto. ¿Cómo va a ser ese relacionamiento estratégico de Reino Unido con los demás países ahora que sale de la Unión Europea? Pues está echando ojos a todas partes del mundo, intentando entrar a nuevos mercados, por ejemplo en América Latina, que realmente si vemos unos impactos del Brexit en esta región sería por consecuencias segundas por cambios en la Unión Europea. El comercio entre Reino Unido y América Latina realmente es muy poco. Pero Boris Johnson, cuando fue canciller, y el actual canciller Dominic Raab, también los dos han hecho visitas a México, a Brasil, han firmado acuerdos de continuidad
para mantener las relaciones actuales en los términos que existen entre la Unión Europea y América Latina, y están intentando, pues apenas acuerdan ese acuerdo con la Unión Europea. La próxima cosa será empezar las negociaciones. El caso, por ejemplo, de China, buscar inversiones con China, ¿no supone un problema con Estados Unidos en este momento? Puede ser, aunque parece que Donald Trump puede hacer lo que quiere en cualquier momento y tiene buena relación con Boris Johnson. Sí, bueno, señor Maleski, le pregunto ahora, ¿podrá Reino Unido mantener a flote la independencia que empieza este 31 de enero? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que mirar un tema que tocó Marcos y por qué el país se unió tanto a través de Boris Johnson. Y yo creo que nosotros, después de tantos años del sí y no, nos llegamos a un aburrimiento total con el tema del Brexit, que se volvió un chiste para nosotros. Y todos, a pesar de que unos quisimos la salida, otros nos quisimos quedar, ya quisimos un camino lógico y un camino fijo que generaba tanta incertidumbre sobre la economía, el tema de la construcción dentro del país. Entonces ya como lo tomamos, tenemos que seguir firmes apoyando al gobierno en el camino y veremos lo que sucede. Puede ser, como decía Marcos, que sería un éxito, puede ser que no. Pero si en 3, 4 años llegamos a entender que fue un fracaso, pues podemos volver a la Unión Europea y mirar cómo sería la forma de volver a la Unión. Luis, ¿mantendrá a flote su independencia? ¿Será fácil o no? Yo creo que sí. Es de las economías más grandes del mundo, es un poder militar, tiene mucho peso político, a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos años. Y sí, vamos a ver los resultados no a corto plazo, pero sino más adelante. Bueno, ustedes, nuestros televidentes, han hecho parte de la discusión a través de las redes sociales. Nos pueden seguir, les recuerdo, pueden seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Somos @France24_es. Comenten con el numeral El Debate 24. A la pregunta, esa que estoy haciendo, ¿podrá mantener a flote su independencia? William X nos dice, nunca debió pertenecer a la Unión Europea. Durante siglos salió a flote sola. Es más, ahí comenzó la revolución industrial y sin necesidad de pertenecer o depender de ninguna otra nación. Los que dependían de Reino Unido eran los otros países. Ave César nos dice, a la pregunta, ¿podrá Reino Unido mantener a flote su independencia? Dice, claro, tiene a su servicio la Mancomunidad de Naciones, además se va a administrar bajo la libertad de cualquier nación con sus reglas y con sus términos. Estos son los comentarios en nuestras redes sociales. ¿Qué pasará si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo en diciembre de 2020 o si lo posponen finalmente porque no hay un acuerdo? ¿Qué podrá pasar, señor Marcos? Pues yo veo, no veo mucha chance en eso. Las cosas ahora son más técnicas, ¿verdad? Principalmente es claro, quieren salir y principalmente es claro los puntos muy difíciles como Norte de Irlanda, como la relación en el futuro. Digamos, como esbozo ya es tan claro. Ahora estamos hablando sobre regulaciones. De hecho, es irónico que el Reino Unido tiene que convertir mucho derecho europeo en derecho inglés, porque automáticamente hasta ahora lo han incorporado normas técnicas y tienen que convertir todo esto en derecho inglés, es algo irónico porque dijeron no queremos ser tan dependientes, pero ahora lo tienen que remoldear. ¿Cree usted que eso se logre en estos 11 meses? ¿Cómo? ¿Cree que se logre en 11 meses? Yo creo que sí. Porque, verdad, mira, en el futuro la isla no va a moverse, van a quedarse nuestros vecinos, Irlanda está, Escocia está, el resto del continente estará. Y yo creo no hay, digamos, una brecha ideológica, política, económica que no permita lograr un acuerdo ahora. Y toda la emocionalidad también, que es más fuerte en Inglaterra que en el resto de la Unión Europea, yo creo que eso se va a calmar un poco y resfriar y son cosas técnicas, ¿verdad? Luis, ¿habrá acuerdo? De acuerdo, sí. De hecho, creo que en julio es la fecha límite para que el Reino Unido pide una extensión. La prórroga, si la necesita. En julio, o sea, 6 meses antes de que la Boris salida. Johnson no la quiere.
Boris Johnson ha Ya se lo ha jurado dicho al que Parlamento, que sí. nunca lo va a hacer, pero puede ser que sí, para mantener los beneficios para las dos partes, sean muy pragmáticos con lo que sale o lo que surge en los próximos meses. Señor Maleski, le pregunto ya finalmente, ¿habrá o no habrá acuerdo? ¿Qué cree usted durante estos 11 meses de negociación que se avecinan? Ángela, yo estoy totalmente de acuerdo con mis estimados colegas. Solamente hay que ver el cambio en el idioma y las palabras tan confrontacionales al principio de las negociaciones y ver lo que están buscando tanto la Unión Europea como Boris Johnson y su gobierno, que es reconciliación y una forma de salir ambos para adelante. Entonces yo sí creo que vamos a lograr un acuerdo dentro de los 11 meses que nos quedan. ¿Esto significa entonces que seguirán siendo aliados de la Unión Europea? ¿Se salen, ya no hacen parte, pero seguirán siendo aliados? Ya para terminar. Pues en un sentido, claramente, por ejemplo, en toda la parte de cooperación militar, seguridad, terrorismo, obviamente tenemos que seguir el bien común y también económicamente, claro. ¿En qué cree que no? Pues yo creo políticamente ellos van a ir en otros lados. Como siempre ha ocurrido desde que se Exactamente, desde que yo se creo unieron a que la Unión Europea. va a afectar la Unión Europea también, porque los ingleses siempre, a partir de Margaret Thatcher, han insistido más en neoliberalismo, por decirlo así. Yo creo que la Unión Europea a partir de ahora será mucho más una unión de transferencia, mucho más mediterráneo, mucho más relajado en el sentido y todo esto, y habrá más estados recibiendo plata del norte que antes. Luis, ¿en qué sí y en qué no seguirán siendo aliados? Estoy muy de acuerdo en la parte económica y de seguridad y defensa. Van a seguir muy unidos, muy aliados. Yo creo que puede ser más las regulaciones sociales, ambientales, para regulaciones de trabajo, etcétera, Sistema que de salud. pueden cambiar por parte del Reino Unido, que van a intentar bajar sus regulaciones para atraer más inversiones y promover su propia economía. Señor Maleski, ¿seguirá esa relación con la Unión Europea? ¿Habrá asociaciones? Sí, ya tenemos que esperar los cambios que nos esperan, por ejemplo, sobre la atención médica de los ingleses en Europa después del Brexit, por ejemplo, en temas de extradición, que Alemania ya ha dicho que ya no va a extraditar sus propios ciudadanos a Inglaterra. Entonces tenemos que esperar que en algunos temas sí vamos a tener cambios. En temas económicos, más que cierto, vamos a seguir siendo muy aliados. Bueno, a nuestros tres invitados, muchísimas gracias por acompañarnos para entender qué es lo que se viene a partir de este 31 de enero. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Siga con nuestra programación.